Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oliver y vamos a continuar con esta guía de la UNAM. Ahora vamos a trabajar con el área 2, toda el área que se refiere a ciencias médico-biológicas y bueno, a ciencias de la salud básicamente, ¿no? Vamos a trabajar con la parte de matemáticas, el ejercicio número 46. El ejercicio número 46 es el primero de la parte de matemáticas que dice: un virus informático atacó el disco duro de una computadora. El primer día destruyó 2/3 partes del disco duro, el segundo día destruyó una cuarta parte de lo que quedó y finalmente el tercer día destruyó la quinta parte de lo restante. ¿Qué fracción del disco duro quedó sin dañar? Bueno, partimos de que el virus informático estuvo trabajando 3 días. Entonces dice que el primer día destruyó 2/3 partes del disco duro. Es decir, teníamos el disco duro completito, que está representado por la unidad, el disco duro completito, y se dañó 2/3 partes del disco duro. Entonces tenemos que averiguar primero qué fracción fue la que quedó. Si se destruyó 2/3 partes. Entonces, si tengo mi disco duro entero y se destruyeron 2/3 partes, ¿cómo voy a saber lo que quedó? Lo que quedó, pues bueno, simplemente haciendo una resta de fracciones, ¿de acuerdo? Un entero menos 2/3. Al 1 le pongo un 1 abajo para que tenga dos fracciones que puedo restar y hago la resta, que a esas alturas espero que sea algo fácil, pero bueno, vamos a multiplicar denominadores. 1 por 3 son 3 y luego multiplicamos cruzado. 1 por 3 son 3 y como es una resta le pongo un signo negativo aquí y ahora multiplico la otra parte de la cruz. 2 por 1 son 2. Realizo la resta. 3 menos 2 es 1 y el 3 se recorre. Por lo tanto, al final del día 1 una tercera parte me quedó una tercera parte del disco duro de la computadora, ¿vale? Ahora, vámonos al día 2, segundo día. Para el segundo día dice el problema que se destruyó una cuarta parte, de lo que quedó. Es decir, en este momento para el segundo día había una tercera parte de lo inicial, pero se destruyó una cuarta parte de eso que había. Entonces, es decir, una cuarta parte de lo que había, es decir, una cuarta parte del 1/3 que quedó al finalizar el primer día. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer entonces esta operación. Primero, por jerarquía, se hace la multiplicación de aquí y después se hace la resta. Por lo tanto, tendríamos entonces que a 1/3 le vamos a restar, menos por más es menos, multiplicando directamente. 1 por 1 es 1 y 4 por 3 son 12, ¿de acuerdo? Entonces hacemos esta resta de 1/3 menos 1/12. Tendríamos ahora, ponemos una línea, 3 por 12 son 36 y multiplicando cruzado. 1 por 12 son 12 menos 3 por 1 son 3, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos en la parte de arriba 12 menos 3, que me viene dando 9, y abajo me queda un 36. Obviamente esta fracción se puede simplificar, ¿verdad? Entonces si nos ponemos a simplificar y sacamos tercia, por ejemplo, 9 entre 3 son 3 y 36 entre 12, perdón, 36 entre 3 son 12, ¿de acuerdo? Recuerden que para simplificar tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador entre una misma cantidad. En este caso dividí entre 3. 9 entre 3 da 3, 36 entre 3 da 12. Vuelvo a sacar tercia porque todavía se puede. 3 entre 3 me da 1 y 12 entre 3 me da 4. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar el segundo día, lo que me quedó de todo el disco duro fue una cuarta parte, ¿vale? Ahí está. Muy bien, entonces ahora pasemos al tercer día, que dice que el tercer día destruyó la quinta parte de lo restante. La quinta parte de lo restante. Entonces, destruyó la quinta parte de lo restante. ¿Qué era lo restante? Pues había quedado un cuarto. Había quedado una cuarta parte y a eso se le va a destruir
una quinta parte de esa cuarta parte que quedaba. Ajá, parece trabalenguas, pero así es. Entonces vamos a hacer esta operación, al igual que arriba, primero comenzamos con la multiplicación. Tendríamos un cuarto, menos por más da menos, multiplicando directo 1 por 1, 1, y 5 por 4 son 20. Entonces la resta final es un cuarto menos un veinteavo, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí abajo, ponemos la línea, ¿sí? 4 por 20 son 80, ¿verdad? 4 por 20 son 80, multiplicando cruzado 1 por 20 son 20, menos 4 por 1 son 4, ahí está. Entonces a 20 le quitamos 4, nos da 16 entre 80. Y nos ponemos a simplificar esta fracción sacando mitades. Mitad de 16 son 8, mitad de 80 son 40, mitad de 8 son 4, mitad de 40 son 20, mitad de 4 es 2, mitad de 20 es 10 y finalmente mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Es decir, al finalizar el tercer día, esa es la fracción del disco duro que quedó sin dañar. Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio es 1/5. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como cada año, la maldita guía de la UNAM no puede tener las respuestas correctas, carajo. Y para este ejercicio plantea que la respuesta correcta es el inciso D, pero no es cierto. La respuesta correcta es el inciso C. Entonces, el inciso C es la respuesta correcta y la opción que nos da la UNAM se puede ir derechito al carajo. ¿Sale? Ahí está. Ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 47, ejercicio número 47 de la guía, que dice, simplifica la siguiente fracción, y me da una fracción que es menos x cuadrada menos 3x más 40, todo dividido entre x más 8, ¿sí? Ese es el problema que me da el ejercicio número 47. Me pide que simplifique la siguiente expresión. Y entonces podemos hacerlo de dos maneras distintas. Podemos asumir que esto es una división y hacerlo de la manera tradicional. Es decir, poniendo la casita y el dividendo, ponerlo en la parte de adentro, menos x cuadrada menos 3x más 40. Y en la parte de afuera poner el divisor, que es x más 8. Y hay que hacer operaciones con esta división, ¿de acuerdo? Tomar el primer término de adentro, dividirlo entre el primer término de afuera, menos entre más da menos, x cuadrada entre x es x, porque los exponentes se restan, al 2 le quitas 1, me queda exponente 1. Y luego, este valor, menos x, se multiplica por ambos términos del divisor, solamente que a la hora de multiplicar los signos, para la resta, aquí abajo se hace un cambio de signo, es decir, menos por más da menos, para la resta es más, x por x es x cuadrada, ¿sí? Y luego, menos por más da menos, para la resta más, y x por 8 son 8x. Se coloca una línea para reducir términos semejantes en manera de columnas, menos x cuadrada más x cuadrada es 0, y menos 3x más 8x son 5x, ¿de acuerdo? Se restan los números y el 40 se pasa porque no tiene término semejante. Ahora, este término de aquí, del residuo, se divide entre el primer término del divisor. Más entre más es más. 5x entre x es 5, porque x entre x es 1, o se eliminan, como dicen por ahí, y me queda solamente el 5. Ahora, este 5 del cociente lo voy a multiplicar por estos dos, y como les digo, hay que hacer un cambio de signo en la parte de abajo. Entonces, más por más es más, para la resta menos, 5 por x son 5x, y luego más por más es más, para la resta menos, 5 por 8 son 40. Vuelvo a colocar una línea y vuelvo a reducir términos semejantes. Me doy cuenta que 5x menos 5x me da 0 y 40 menos 40 también me da 0, por lo que el residuo es 0, es una división exacta, y el cociente es la respuesta correcta
a este ejercicio. Si yo hago la división, como les digo, me queda como resultado menos x más 5, cociente. Ahí está. Entonces, observando, sería la respuesta correcta el inciso B. El inciso B, ¿de acuerdo? No es la única manera que se puede, con la que se puede resolver este ejercicio. También podemos utilizar la factorización. Para esto tendríamos primero que transformar este trinomio que está en la parte de arriba a la forma x cuadrada más bx más c. ¿Y eso qué significa? Bueno, que tenemos que tener un trinomio que está en orden descendente, primero término al cuadrado, luego término con x y luego término independiente, pero el coeficiente de la x cuadrada tiene que ser 1 y 1 positivo. Y si observan aquí el ejercicio, el 1 es negativo. ¿Cómo es que quitamos este negativo para transformar este trinomio a esta forma? Bueno, muy sencillo. Lo que hacemos es factorizar un negativo, factorizar un signo a este trinomio. Ponemos un negativo, ¿verdad? Y es como si se lo quitáramos a esta expresión. Por lo tanto, pongo el negativo, abro el paréntesis, y entonces este x cuadrada, como ya le quité el negativo, me queda positiva, y estos cambian de signo. Este menos 3x ahora se vuelve más 3x, y este más 40 se vuelve menos 40. Ahí está. Entonces nada más factorizo la parte de arriba de la división. La parte de abajo me queda exactamente igual. Si ustedes se dan cuenta, a la hora de multiplicar este signo por estos términos, me da el resultado de arriba. Por lo tanto, garantizo que no se altera la expresión. Menos por x cuadrada es menos x cuadrada, menos por más 3x es menos 3x, y menos por menos 40 son más 40. Bien. ¿Para qué me sirve hacer esta factorización? Bueno, porque voy a, mejor dicho, este trinomio lo voy a factorizar. Y recuerden que para factorizar de esta forma, pues este trinomio se van a transformar dos factores, ¿de acuerdo? Entonces pongo el negativo, que ahorita no lo tomo en cuenta, pero voy a factorizar este trinomio. Se van a formar dos factores, ¿sale? Este x más 8 también lo paso como está, no le hago nada en este momento. Busco dos factores. Primero, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, que se replica en cada factor. Luego, el signo de en medio va en uno de los dos factores. Y luego, la multiplicación de estos dos signos, el de en medio y el de la derecha, la multiplicación de signos va aquí. Es decir, más por menos es menos. Y tenemos esta expresión. Ahora, aquí van dos números. Tengo que buscar dos números, uno positivo y uno negativo, que multiplicados me den menos 40 y que sumados o restados me den más 3. Tendría yo que ponerme a jugar con los números, y por lo tanto esos números son el 8 y el 5. Y veamos por qué. Más 8 por menos 5, más por menos es menos, y 8 por 5 son 40, ¿de acuerdo? Y si a 8 le resto 5, me queda 3 positivo. Se tienen que cumplir las dos condiciones para yo factorizar correctamente. Tiene que, al multiplicarse estos dos números, me tiene que dar este término, y al sumarse o restarse me tiene que dar este otro término, con todo y signos. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que yo factorizo mi expresión de arriba, me doy cuenta que hay un factor, porque este es un factor que está multiplicando a 1, aunque no lo parezca. Hay dos factores que se repiten arriba y abajo, que en este caso es el factor x más 8. Ustedes recordarán que hay una propiedad que dice que si yo tengo dos factores, uno arriba y uno abajo, que están multiplicándose y dividiéndose entre ellos, los puedo eliminar, ¿de acuerdo? Entonces hago la eliminación, me quedaría menos, porque el menos no se elimina, entre paréntesis x menos 5, ¿sí? Y todo esto entre 1, ¿de acuerdo? Y entonces una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. Entonces tendría menos, paréntesis, x menos 5. Y aplicando las leyes de los signos para eliminar los paréntesis, menos por más es menos x, menos por menos es más 5. Entonces, se dan cuenta, llegamos a la misma respuesta que
llegamos en el otro método, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera de los dos métodos es útil. Ahora sí que el que ustedes más les convenga y que se les haga más fácil, pero no dejen de practicar. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 48. Ejercicio número 48 de la guía, ¿verdad? Dice, selecciona la expresión que corresponde a una ecuación y nos plantea aquí 4 expresiones. El inciso A, seno de x es igual a un medio. El inciso B, seno de x es igual a un medio de x. Luego tenemos inciso C, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y finalmente el inciso D, secante cuadrada de x menos tangente cuadrada de x es igual a 1. Y bueno, aquí tengo un pequeño problema con la UNAM porque si nos vamos a la definición de la ecuación, pues técnicamente las 4 son ecuaciones, carajo, porque una ecuación es una expresión matemática que está formada por dos miembros, un miembro izquierdo, un miembro derecho, que están unidas por un signo igual y que tienen una incógnita en su interior, una o más incógnitas. Entonces, dense cuenta que, hablando de definiciones, esa es la definición que todos estos incisos la cumplen y por eso me da mucho coraje, pero bueno, lo que la UNAM quiso decir con su ejercicio todo rascuacho es que tenías que seleccionar o tienes que seleccionar la expresión que corresponde a una ecuación que se pueda resolver, que puedas obtener el valor de x. Y entonces si nos vamos a esa definición un poquito más amplia, podemos darnos cuenta que de estas 4 expresiones la única que podemos resolver es la del inciso A. La del inciso A. Porque si tenemos seno de x igual a un medio y quiero obtener el valor de x, simplemente el seno lo paso al lado contrario como arcoseno, o como normalmente lo conocemos como seno a la menos 1 de un medio. Obtendría este valor y entonces tendría el valor de la incógnita y estaría el asunto resuelto. Esta ecuación, la del inciso B, realmente no se puede resolver, ¿de acuerdo? Para despejar x. Y en el caso del inciso C y el inciso D, son básicamente identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas que se aplican a cualquier valor que yo le dé a la x, en este caso a cualquier valor de ángulo, pero realmente no voy a sacar un ángulo, yo le tengo que dar un ángulo que previamente ya conozco. Entonces, la opción de respuesta correcta que me permite resolver este ejercicio para saber cuál expresión corresponde a una ecuación es el inciso A. Les insisto, las 4 opciones, si nos fuéramos a lo práctico, serían las correctas, pero bueno, la UNAM de repente se pone de delicadita con este tipo de ejercicios. Hay que estar muy atentos a ellos, ¿vale? Bien, vamos a irnos rápidamente al ejercicio número 49, porque este ejercicio 48 no me representa un reto. Entonces, ejercicio número 49 para ir avanzando en el tiempo. Y dice el ejercicio 49, la solución de la ecuación, y me dan una ecuación, x sobre 3 menos x menos 5 entre 4 igual a 2 es... Me dan aquí mi expresión y me preguntan cuál es la solución de la ecuación. Recuerden que la solución de la ecuación es el valor de la incógnita o los valores de las incógnitas que nos da el ejercicio. En este caso es una incógnita y es la letra x. Bien, yo lo que les recomiendo es que cuando trabajen con ecuaciones de primer grado, y recuerden que son de primer grado porque el exponente de la x es 1, cuando trabajen con ecuaciones de primer grado, lo primero que deben de trabajar es las divisiones o multiplicaciones que haya, y en este caso las sumas o las restas que encuentren en su ejercicio. En este caso yo observo que aquí tengo una resta de 2 fracciones y es lo primero que voy a resolver. Por lo tanto, hago una resta de fracciones, que no le tengan miedo, se resta como si estuviéramos restando 2 fracciones con puros números. Entonces ponemos la línea y multiplicamos denominadores. 3 por 4 son 12, ¿sale? Y luego multiplicamos cruzado. X por 4
son 4x positivo, y luego se va a restar, se pone un menos, y entre paréntesis se va a poner la multiplicación de 3 por x menos 5. ¿Por qué entre paréntesis? Porque este negativo va a afectar a todo el resultado que tengamos aquí adentro. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando se hacen restas algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos menos por la resta, y al multiplicar la otra parte de la cruz tendríamos 3 por x, 3x, más por menos menos, y 3 por 5 son 15. ¿De acuerdo? Me quedaría de esta manera. Todo esto va igualado a 2. Y este 12 que está multiplicando, este 12 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, tendríamos 4x menos, abro paréntesis, 3x menos 15, igual a 2 por 12. ¿De acuerdo? Esto es una multiplicación que voy a hacer. Y aquí voy a eliminar los paréntesis aplicando leyes de los signos de la multiplicación. Por lo tanto, el 4x me queda así. Y luego menos por más es menos 3x. Y menos por menos es más 15. ¿Sale? Me queda de esta manera. Y del lado derecho 2 por 12 son 24. Ahí está. Ahora, ya que tengo mis términos de manera lineal en una sola línea, voy a ordenarlos. Los términos con x se quedan en la izquierda, es decir, el 4x menos 3x se quedan aquí, y del lado derecho van a pasar los números. En este caso el único número que está es el 15 del lado izquierdo, va a pasar del lado derecho con signo contrario, es decir, está sumando, pasaría restando. Entonces tendríamos 24 menos 15, así. Y ahora sí reducimos términos semejantes. Del lado izquierdo, 4x menos 3x me da x, a 4 le quito 3, me queda 1. Y del lado derecho, al 24 le quito 15, 24 le quito 15, me queda 9, ¿de acuerdo? Entonces reduzco términos semejantes por la izquierda, reduzco términos semejantes por la derecha. Y como se darán cuenta, ya tengo el valor de la incógnita, que en este caso me dice que el valor de x es igual a 9. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es el inciso B. X es la respuesta, x igual a 9 es la respuesta correcta a este ejercicio. Yo lo que les recomiendo en este caso es que practiquen con infinidad de ejercicios que impliquen encontrar el valor de una incógnita en una ecuación de primer grado, porque este es solo un ejemplo, pero realmente hay muchas variantes de estos ejercicios, y el éxito para que ustedes triunfen es practicar todas las variantes posibles para que garanticen un gran resultado. ¿Sale? Bien, vámonos ahora con el ejercicio número 50. El ejercicio número 50 de esta guía suculenta de la UNAM del área 2, que dice: la solución de la desigualdad 3x menos 5 mayor que x más 6 es... Bien, y vienen ahí varias opciones de respuesta. Fíjense bien, este es un tema que es el tema de desigualdades o inecuaciones, que se ve en algunos casos en álgebra, el primer semestre de preparatoria. Resolver una desigualdad de primer grado con una incógnita es muy similar a resolver una ecuación de primer grado con una incógnita. Es decir, implica despejar la x. Lo único que tenemos que tener cuidado es en una pequeña regla que se puede dar, y que quizás se las haga mención dependiendo cómo se resuelva este ejercicio. Pero vamos a resolverlo, vamos a despejar la incógnita como normalmente lo hacemos con una ecuación de primer grado. Ordenando los términos, en la izquierda van a quedar los términos con x, es decir, el 3x va del lado izquierdo, ya está del lado izquierdo, y la x, esta de la derecha, al pasarla del lado izquierdo va a pasar con signo contrario, por lo tanto pasaría negativa, ¿de acuerdo? Tenemos el mayor que, y ahora del lado derecho van los números. El 6 ya está del lado derecho, y el 5 que está restando, para pasarlo a la derecha va a pasar sumando, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría 6 más 5, de esa manera, ¿sale? Ahora, reduzco términos semejantes del lado izquierdo y reduzco términos semejantes del lado derecho. Al 3x le quito x, me queda 2x.
mayor que, y al 6 le sumo 5 me da 11. Ahí está. Entonces me queda 2x mayor que 11. Y ahora, este número, este 2 que está multiplicando a la x, va a pasar dividiendo, ¿de acuerdo? Y con eso tendría el despeje de la x. Aquí quiero hacer una acotación bien importante. En este caso, el 2 que está multiplicando es un número positivo. Cuando lo pase dividiendo, obviamente va a pasar positivo y va a ser un despeje común y corriente. Pero si hubiera un ejercicio donde el número que van a pasar dividiendo es negativo, y aquí es donde entra la diferencia con una ecuación, con una ecuación de primer grado, la diferencia radica es que si el número que está aquí es negativo y lo van a pasar dividiendo, obviamente va a pasar negativo, pero el sentido de la desigualdad cambiaría, es decir, este simbolito invertiría su posición, en vez de ser mayor que, se convertiría en menor que, ¿sale? Entonces, vuelvo a insistir, si el número que está aquí es negativo y lo van a pasar dividiendo, el sentido de la desigualdad, el simbolito, se invierte, ¿sale? En este caso no se invierte porque el número que voy a pasar es positivo, no hay ningún problema, pero eso es importante que lo tengan claro para algún ejercicio futuro. Por lo tanto, x es mayor que 11 entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la solución de la desigualdad que nos presenta el ejercicio número 50, donde dice que el valor de x tiene que ser mayor que 11 medios, ¿sale? Si observamos nuestras opciones de respuesta, esta respuesta se encuentra en el inciso A. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta al ejercicio 50. Bien, vamos a trabajar con el ejercicio número 51 de la guía de la UNAM, que dice: soluciona el sistema de ecuaciones, y nos dan un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La primera ecuación es 5x más 2y menos z igual a menos 7. La otra es x menos 2y más 2z igual a 0. Y la tercera ecuación es 3y más z igual a 17, ¿vale? Resolver un sistema de 3×3 puede tener diferentes variantes y diferentes métodos. La vieja confiable que pueden utilizar y que muchos estudiantes utilizan es que mandan al carajo la forma de solucionarlo, y lo que hacen es sustituir los valores que vienen en los incisos y hacen las operaciones de tal manera que al sustituir los valores de x, y y z en las ecuaciones, pues se respeten las igualdades que vienen ahí, y con eso sacan su opción de respuesta. Es lo más fácil, y bueno, en este caso para optimizar tiempo resulta un trucazo, un hack life perfecto, ¿no? Pero mi intención no es que apliquen el hack life, aunque podrían hacerlo, y mejor dicho, mi intención es que además del hack life que pudieran utilizar, es que sepan cómo resolver un problema de este tipo. Bueno, tenemos dos ecuaciones con las tres incógnitas x, y, z, y tenemos una ecuación extra que tiene y y z. Entonces, sabemos que tenemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y hay que, en mi caso, yo pretendo combinar la ecuación 1 y la ecuación 2 de tal manera que pueda eliminar la incógnita x, y entonces obtener una ecuación con y y z como la ecuación 3, y así poder combinar esas dos. Entonces, dicho de otra manera, voy a combinar primero la ecuación 1 y 2. La ecuación 1 y 2 es 5x más 2y menos z igual a menos 7, y la otra ecuación es x menos 2y más 2z igual a 0. Voy a elegir la letra x para poderla eliminar, entonces coloco paréntesis, y los coeficientes de la x los escribo en la parte de afuera de manera invertida. El 1 iría arriba y el 5 iría abajo. Una vez que coloco los coeficientes en la parte de afuera, reviso los signos que tengo aquí. La regla me dice que si los signos son iguales, tengo que añadir un negativo en la parte de afuera, ¿de acuerdo? Pero si los signos de aquí fueran distintos, ya no añadiría ningún negativo en la parte de afuera, ¿sale? Por lo tanto, ya procedo a multiplicar. En la parte de arriba, 1 por cada uno de estos términos me va a dar lo mismo, entonces es 5x
más 2y menos z igual a menos 7. Y en la parte de abajo respeto los signos y hago las multiplicaciones. Menos por más, menos 5x, menos por menos más 10y, porque 5 por 2 son 10. Y luego menos por más es menos, 5 por 2 z son 10 z. Todo esto es igual a menos 5 por 0, 0. Todo lo que se multiplica por 0 da 0. Coloco una línea y reduzco términos semejantes. 5x menos 5x me da 0, con lo que garantizo que se elimina la incógnita. 2y más 10y, 10 más 2 son 12y, ¿de acuerdo? Menos z menos 10z son signos negativos, es una suma de números negativos, entonces me da menos 11z. Y todo esto es igual a menos 7 más 0, me sigue quedando menos 7. Entonces esta ecuación que acabo de obtener aquí, yo la voy a llamar la ecuación número 4. ¿Y para qué me sirve esa ecuación número 4, profesor? Porque esta ecuación 4 la voy a combinar con la ecuación 3. Como ambas tienen incógnitas y y z, va a ser más fácil poder eliminar otra incógnita y entonces poder hallar por fin el valor de la incógnita que me quede como resultante, ¿sale? Entonces tomo la ecuación 3 y tomo la ecuación 4 y las voy a combinar. Ahí está. Entonces tendríamos la ecuación 3 es 3y más z igual a 17. Y la otra ecuación, la ecuación 4 es 12y menos 11z igual a menos 7. Y repito el mismo procedimiento que hice para eliminar esta incógnita x. Ahora voy a elegir una incógnita aquí y también la voy a eliminar. Coloco paréntesis, ¿de acuerdo? Y elijo una incógnita, voy a elegir la letra y, por lo tanto el 3 lo coloco en la parte de afuera pero abajo y el 12 lo coloco en la parte de afuera pero arriba. Ahí está. Reviso sus signos y detecto que son signos iguales, por lo tanto tengo que añadir un signo negativo en la parte de afuera, ¿sale? Procedo entonces a la multiplicación de cada uno de estos, de cada una de estas ecuaciones. Tendría 12 por 3y son 36y, más por más es más, 12 por z son 12z. Esto es igual a 12 por 17, hago la operación, 12 por 17, son 7 por 2, 14, llevo una, 5 por 7 y una, 8, son 12, son 4, son 10, son 2, 204, ¿ok? 204, 12 por 17. En la parte de abajo tendría menos por más es menos, 3 por 12 son 36y, luego menos por menos es más, 3 por 11 son 33z, y esto es igual a menos por menos es más, y 3 por 7 son 21. Ahí está. Coloco una línea y reduzco términos semejantes de forma de columnas. Entonces 36y menos 36y me da 0, 12z más 33z son 45z. Y luego 204 más 21 son 225. ¿De acuerdo? Si observan, me queda una expresión donde la única incógnita que tengo es la letra z. Por lo tanto, ya puedo hacer un despeje. Z es igual, el 45 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces sería 225 entre 45. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tengo que dividir, y si divido 225 entre 45, 225 entre 45, ¿cuántas veces toca el 45 entre 225? Pues 5 veces, 5 por 5, 25, para 25, 0, llevamos 2, 5 por 4, 22, 22, para 22, 0, entonces el valor de z es 5. ¿Sale? Ya tenemos el valor de una incógnita. Z vale 5. Ya teniendo el valor de esta incógnita, la sustituyo en la ecuación 4 o en la ecuación 3 para poder encontrar ahora el valor de y. Entonces voy a tomar la ecuación 3, que parece un poquito más sencilla. Entonces voy a sustituir z igual a 5, porque ese es su valor, en la ecuación número 3. ¿Cuál es la ecuación 3? 3y más z igual a 17. Pero ya sé que z vale 5, por lo tanto en vez de escribir z escribo el 5 y despejo y. El 5 que está sumando pasa restando, entonces 3y sería igual a 17 menos 5. Hago la resta, 3y es igual a 12
y el 3 que está multiplicando a la y pasa dividiendo, por lo tanto y es igual a 12 entre 3. ¿Cuánto vale y? Y vale 4. Ahí está. Ya tengo mis dos incógnitas. Z vale 5, y vale 4. Me falta la x. Y entonces tomo alguna de las tres ecuaciones iniciales, sustituyo z y sustituyo y para obtener el valor de x. Y la ecuación número 2 es x menos 2y más 2z igual a 0. ¿De acuerdo? En este momento yo ya tengo los valores de z y tengo el valor también de y, que z vale 5 y y vale 4. Entonces voy a sustituir esos valores. Tendríamos x menos 2 por y, pero y vale 4. Aquí habría una multiplicación más 2 que multiplica el valor de z, que es 5. Todo esto es igual a 0. Procedo entonces a realizar las multiplicaciones respetando las leyes de los signos. Menos por más da menos, 2 por 4 son 8, y más por más es más, 2 por 5 son 10. Y esto es igual a 0. Reduciendo estos términos semejantes, que esta es una resta porque son signos distintos, a 10 le quito 8, me queda 2, por lo tanto sería x más 2 es igual a 0. Y finalmente, para despejar x, este 2 que está sumando pasaría restando, por lo tanto el valor de x es exactamente igual a menos 2, ya que 0 menos 2, pues me sigue quedando el menos 2. Con esto yo ya tengo los tres valores que satisfacen el sistema de ecuaciones con tres incógnitas que me plantea el ejercicio 51, que viene siendo x igual a menos 2, el primer valor, el otro valor es y igual a 4, y el otro valor es z igual a 5. Entonces, estos tres valores son los que satisfacen el sistema de ecuaciones de este problema. Por lo tanto, observando la guía, tenemos que la respuesta correcta está en el inciso C. Entonces, el inciso C es la respuesta correcta al ejercicio 51. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 52. Ejercicio número 52 de esta guía, que dice: encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia f de x igual a x cuadrada más 1 y rango con valores que pertenecen al intervalo 1,17. Bien, aquí tenemos que ver varias cosas. Lo primero es que nos dan una función que es f de x igual a x cuadrada más 1. Es una función de segundo grado. Tengan mucho cuidado porque en la guía aparece x sub 2 más 1, pero no, la verdad es que es x cuadrada. No sé qué maldito les pasa a los que crean la guía, la crean con las patas, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, y también nos dan como datos el rango. Nos dice que el rango en este momento está contemplado desde valor 1,17 como valor mínimo y valor máximo. El uso de los corchetes implica que tanto el 1 como el 17 son valores que pertenecen a la función, es decir, son valores en y que pertenecen a la función, porque recuerden que el rango son todos los valores que adopta o todos los valores que se encuentran en la variable y, en la variable dependiente, ¿sale? Y el dominio, que es lo que nos pide el problema, el dominio son todos los valores que se pueden utilizar en la variable x. Bien, dicho lo anterior, lo que vamos a hacer es utilizar estos valores, tanto el 1 como el 17, y los vamos a sustituir en la función. Obviamente recordamos que el rango, como son valores de y, pues entonces el 1 se va a sustituir en y, o en este caso f de x, que es exactamente lo mismo, y después se va a sustituir el 17 también en esta parte, ¿de acuerdo? Bien, entonces primeramente vamos a utilizar y igual a 1, o lo que es lo mismo, f de x igual a 1, y lo vamos a sustituir en la función. La función es f de x igual a x cuadrada más 1, pero f de x vale 1, entonces 1 es igual a x cuadrada más 1. Para despejar x cuadrada, el 1 que está sumando pasaría restando, entonces 1 menos 1 es igual a x cuadrada, restando me daría 0,
es igual a x cuadrada, y para quitar un cuadrado se aplica raíz cuadrada del otro lado, ¿de acuerdo? Recuerden que en el caso de la raíz de 0, su valor es 0, es un valor neutral, pero cuando sacan raíz cuadrada de algún otro número, recuerden que nos arroja un valor positivo y un valor negativo, ¿sale? Entonces, raíz de 0 es 0, es igual a x, y escribiéndolo de manera bonita, pues x es igual a 0. ¿Eso qué significa? Bueno, que si yo hago una tabla de valores de x contra y, cuando x tenga valor de 0, y va a tener el valor de 1, ¿de acuerdo? Y este es un punto que pertenece a la función x cuadrada más 1. Y como pertenece a la función, por eso es que se utilizan corchetes. Recuerden que este tema de dominio y función, dominio y rango de una función, se puede ver en Matemáticas 4 de preparatoria en la parte de funciones, dominio y rango de una función, o bien en algún apartado de precálculo, en algún libro de precálculo, ¿de acuerdo? Échenle un ojo para que refuercen el conocimiento. Bien, ahora me falta sustituir el valor de y con 17. Entonces vamos a sustituir ahora y igual a 17, o lo que es lo mismo f de x igual a 17, y vamos a sustituirlo en esta función. Vamos a realizar algo similar, pero ahora con el 17. Por lo tanto, 17 es igual a x cuadrada más 1. El 1 que está sumando lo paso restando. A 17 le quito 1, me da x cuadrada. Restando me da 16, que es igual a x cuadrada. Y para quitar el cuadrado saco raíz cuadrada al 16. Y entonces recordemos que al sacarle la raíz cuadrada a un número distinto de 0, me va a arrojar un valor positivo y un valor negativo. Por lo tanto, raíz de 16 me da más menos 4, y esos son los valores de x, lo que significa que para este caso, cuando y vale 17, x vale más 4, pero también x vale menos 4. Si yo este par de coordenadas las coloco en mi tablita, tendría que cuando x tenga el valor de más 4, y va a valer 17. Y cuando x tenga el valor de menos 4, y también va a valer 17, ¿de acuerdo? Entonces, si yo grafico un poquito de manera general y esbozada estas tres coordenadas, estos 3 puntos, ¿verdad? Tendría yo algo como esto, haciendo una gráfica express, ¿verdad? De x contra y, tendríamos aquí el eje x, y este es el eje y, ¿de acuerdo? Entonces tenemos para un primer punto 0,1, que viene siendo este de aquí, y tenemos otro punto que es 4,17, suponiendo que el 17 esté como a esta altura, aquí estaría un punto, y el otro es menos 4,17, que estaría por esta altura. Básicamente lo que sucede, recordemos que como es una función de segundo grado, lo que se forma es una parábola, ¿de acuerdo? La parábola que se forma, si usáramos más valores para graficar, se formaría una parábola como esta, donde aquí hay un valor de menos 4 hasta 4 positivo, aquí está el 0 porque es el origen, y bueno, en el eje Y pues llegaría hasta el valor de 17 para el menos 4, y para el 4 también sería el valor de 17, como lo podemos ver en nuestra tabla de valores, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide el dominio, y recordemos que el dominio son todos los valores que se pueden utilizar en la variable x. Entonces, como puedo observar en mi gráfica, para este intervalo que va del 1 al 17, los valores que puedo utilizar en mi gráfica para x, el más pequeño es el menos 4 y el más grande es 4. Por lo tanto, el dominio de esta función toma valores de menos 4, porque primero se escribe el valor mínimo y luego con una coma se escribe en inmediato el valor máximo. Y como ambos números, tanto el menos 4 como el 4, pertenecen a la gráfica y mi tabla así lo demuestra, se utilizan corchetes en ambos lados. Cuando yo tengo un valor
que no pertenece a mi gráfico o que no está dentro de mi tabla de valores, entonces en vez de utilizar corchetes, se utilizan paréntesis, ¿de acuerdo? También cuando hay valores que tienden a infinito, también se utilizan paréntesis, pero en este caso no es así, se utilizan corchetes porque ambos valores me dan como resultado un valor en el rango y pertenecen a la función. Dicho de otra manera, esta es la solución de este problema número 52, que si observamos las opciones de respuesta está en el inciso D, ¿de acuerdo? Entonces el inciso D es la respuesta correcta a este ejercicio. Bien, vamos con el ejercicio 53 de la guía. Dice el ejercicio 53, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un triángulo con los datos que me da el problema. Entonces voy a dibujar un triángulo rápidamente, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo porque me está hablando de hipotenusa y me está hablando de catetos. Y recuerden que tanto la hipotenusa como los catetos son lados especiales que aparecen en un triángulo rectángulo. Recordemos también que un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto, ¿va? Ahora, recordemos que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Es decir, la hipotenusa, que es esta, es el lado que se encuentra frente al ángulo recto. En el teorema de Pitágoras, esa hipotenusa se representa con la letra C, ¿de acuerdo? Recordemos el teorema de Pitágoras, C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Y los otros dos lados serían los catetos. Hay un cateto opuesto y hay un cateto adyacente, que eso depende del ángulo que se utilice como referencia. Y es justamente el ángulo que se utiliza como referencia el que nos da el problema. Nos dice que de entrada la hipotenusa mide 10 unidades. 10 unidades, ¿sale? Esa es la medida de la hipotenusa y nos dice que hay un ángulo de 30 grados, que puede ser este o que puede ser este. Yo voy a utilizar este, realmente ahorita en este momento no me interesa cuál utilice, solamente sé que uno de ellos dos mide 30 grados. Y bueno, nos pregunta que cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado. Si yo marqué este ángulo como 30 grados, entonces mi lado opuesto es este de aquí. Y esta es la incógnita que me pide el problema, ¿de acuerdo? En otras palabras, lo que me está pidiendo el problema es cuánto mide uno de los catetos. Como este es mi ángulo de referencia, este cateto que está aquí enfrente es el cateto opuesto. Y de hecho el problema sí me lo dice. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto? Como es un cateto, es el cateto opuesto. Entonces, este valor desconocido es el cateto opuesto. ¿A quién? Al ángulo de 30 grados que me da el problema. Bien, entonces una vez que ya sé cuál es mi incógnita, lo que voy a hacer es utilizar alguna función trigonométrica. Una función trigonométrica que me permita relacionar los datos que yo conozco, que en este caso es la hipotenusa y el ángulo de 30 grados, y también me permita relacionarlos con el cateto opuesto, que es el dato que necesito obtener. Y entonces, recordando sus clases de matemáticas 2, su parte de trigonometría, recordarán que la función que relaciona estas cantidades, estos valores, es la función seno. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sale? Tengo como datos el ángulo vale 30 grados, tengo como datos la hipotenusa que vale 10 unidades, el único dato que no conozco es el cateto opuesto. ¿Por qué utilizo la función seno? Porque además de que esta función es la que me permite relacionar los datos conocidos y desconocidos, también observo que solamente tengo un dato como incógnita. Si yo utilizara otra función, probablemente a lo mejor tendría dos datos desconocidos y entonces no me sería tan sencillo resolver esa expresión. Bien,
Entonces voy a sustituir los valores que conozco. El ángulo vale 30 grados. Entonces seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es la incógnita que tengo que resolver, entre la hipotenusa, que en este caso vale 10 unidades. Y mi despeje pues es relativamente sencillo, ¿verdad? Este 10 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, y entonces 10 que multiplica al seno de 30 grados va a ser exactamente igual al valor de x que me está pidiendo el problema. Bueno, aquí hay un dato bastante crítico. Me está pidiendo el valor del seno de 30 grados. Normalmente para esto sacaríamos nuestra calculadora científica y sacaríamos el seno de 30 grados sin problemas, pero da la casualidad que no va a haber calculadora. Entonces es su responsabilidad aprenderse el valor de las funciones trigonométricas de ángulos notables. El ángulo de 30 grados es un ángulo notable o un ángulo común. Si recordarán sus clases de trigonometría, pues el seno de 30 grados es exactamente igual a 0.5, o lo que es lo mismo a un medio, ¿de acuerdo? Entonces, este valor lo tienen que tener bien memorizado porque lo van a utilizar en este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces 10 lo voy a multiplicar por un medio, y esa multiplicación me va a dar el valor de x. Recordemos que para multiplicar un entero por una fracción, simplemente se multiplica el entero por el numerador, 10 por 1, 10, y el denominador se pasa. Si de repente les crea conflicto esta situación, al 10 le ponen un 1 abajo y hacen una multiplicación directa, 10 por 1, 10, y 1 por 2, 2, ¿de acuerdo? Entonces, 10 medios es exactamente igual al valor de x, que si lo simplificamos pues nos arroja un entero. 10 entre 2 me da 5, por lo tanto x, ya escribiéndolo bonito, 10 entre 2 es igual a 5, lo que significa que el lado opuesto al ángulo que me están dando como referencia es de 5 unidades, que si observamos nuestra guía nos dice que la respuesta correcta se encuentra en el inciso C. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta al ejercicio número 53. Bien, vamos a finalizar esta primera parte de la guía con el ejercicio 54, que dice: en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 6 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Bueno, este problema 54 es exactamente igual al problema 53. Maldita sea, con la UNAM ya se les acabaron las ideas y dijeron, pues vamos a repetir otro ejercicio igual para ver si la captaron o no estos chavos, ¿no? Bueno, pues vamos a dibujar el rectángulo, hoy tú, güey, ¿no? Vamos a dibujar el triángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, esa es su característica. Nos dice que la hipotenusa mide 6 unidades. La hipotenusa mide 6 unidades, que es la hipotenusa del lado opuesto al ángulo recto, ¿vale? Y nos da uno de los ángulos de estos dos que mide 30 grados. Yo ahora voy a elegir este ángulo que va a valer 30 grados. Y por lo tanto, el lado opuesto a este ángulo de referencia es el que tengo aquí, este de aquí. Este es el cateto opuesto o el lado opuesto a mi ángulo de 30 grados, y es justamente la incógnita que tengo que resolver. Nuevamente voy a utilizar una función trigonométrica que me involucre al ángulo de referencia, que vale 30 grados, a la hipotenusa, que vale 6 unidades, y al cateto opuesto, que está representado con la letra X. Entonces, recordemos que el cateto opuesto es la incógnita para este ejercicio. Y nuevamente la función que voy a utilizar es la función seno, porque para la UNAM, ¿verdad? Parece que no hay otra solución. En fin, seno del ángulo de referencia es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa.
sustituimos valores, el ángulo teta, el ángulo de referencia, ¿verdad? Es, en este caso, el ángulo de 30 grados. Y el cateto opuesto es la incógnita x y la hipotenusa vale 6 unidades. Por lo tanto, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que vale x, entre la hipotenusa, que vale 6. Para el despeje, el 6 que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto 6 por el seno de 30 grados es igual al valor de x. Y como vimos en el anterior ejercicio, seno de 30 grados es igual a 1/2 o a 0.5. Entonces 6 por 1/2 es igual a x. Por lo tanto, ¿verdad? X es igual, 6 por 1 son 6 medios, porque recuerden que se multiplica el entero por el numerador y el denominador se pasa, y 6 entre 2 es exactamente igual a 3 unidades. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo de 30 grados mide 3 unidades. Y si observamos nuestra guía, tenemos que la respuesta correcta se encuentra en el inciso C, ¿vale? Con esto termino la primera parte de la guía de la UNAM para el área 2, que corresponde a las ciencias médico-biológicas. Esperen la segunda parte muy pronto y por favor no dejen de estudiar, chavos, ¿vale? Ya estamos a días de la primera prueba y pues vamos con todo, ¿vale? Soy el profe Oliver, nos vemos prontito.